con todo mi ser. Que ahí donde tú estás pueda decirle, Señor, te necesito. Amén. Bendito Jesús. No te distraigas, que solamente podamos decirle, Espíritu Santo, aquí estoy. Si vienes a mi presencia, dispuesto a darme tu alma y un corazón, abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes. Búscame así con todo el corazón, hay tanto para darte. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias por tener el privilegio de adorarte y de poder estar contigo. Te presentes con las manos llenas de mar. Trae de mañana tu alabanza con toda sinceridad y abriré ventanas en medio de los cielos y caerá la lluvia, rebosando tu vida y todo tu lugar. Y clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Búscame así con todo el corazón, hay tanto para darte. En esta tarde, ese Espíritu Santo te está diciendo, búscame, búscame, tengo mucho para ti. Pero quiero un corazón rendido, dispuesto. Dile, Señor, me quiero acercar a ti confiadamente a ese trono de gracia, sabiendo que tú estás en este lugar, que tú estás con los brazos abiertos para recibirme, Señor. Espíritu Santo, a ti te adoramos. Búscame así con todo el corazón, hay tanto para darte, hay tanto para darte. Nos acercamos, Señor, a ti, a través de ese sacrificio, Señor, a través de ti, Jesús amado. Señor, mediante quien tenemos redención en Cristo Jesús, nos acercamos a ti en esta tarde, con un corazón abierto, dispuesto a adorarte, dispuesto a bendecirte. Ahí donde tú estás, te invito a que te pongas de pie y que puedas decirle, Señor, todo lo que tú tienes para darme en este día, Señor. No me quiero perder de nada. Quiero bendecirte, quiero estar atento, Espíritu Santo, a lo que tú quieras hablarme en esta tarde, Señor. Señor, quiero acercarme a ti, Padre Santo, dispuesto a darte lo mejor de mí, Señor, sin que nada me estorbe,
Señor, todas mis cargas, todos mis pensamientos, todo lo que he traído a un cansancio, Señor, lo pongo delante de ti en esta hora para estar libre completamente, para adorarte a ti, para bendecirte. Señor, para poder ser ministrado por tu presencia, Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, anhelamos tu presencia más que nada, Señor amado. Ese lugar donde tu rostro puedo contemplar, quiero entrar al santo lugar donde tu voz puedo escuchar. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria. Abre tu boca y dile, Señor, te anhelo, Espíritu Santo. Abre tus brazos y dile, Señor, te anhelo, te necesito. Este lugar, anhelo tu presencia. Te anhelo, Jesús, te anhelo, Espíritu Santo. Ministra en nuestros corazones, Señor. Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar al santo lugar donde tu voz Te anhelamos escuchar en esta tarde, Señor. anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo Sea, que quiero. Recorre, Señor, este lugar, Espíritu Santo, en cada rincón del pensar. Buscamos tu presencia, Santa presencia, Señor. Recorre, Señor. Oramos, Señor. Anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, Disfruta ese privilegio de ser hijo de Dios. te quiero. Disfruta de poder adorarlo. Con tu poder, este lugar, anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. Anhelo tu Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, tu dirección, tu guía. Señor, queremos estar sensibles, Espíritu Santo, para escucharte, para poder seguir tus pasos, Señor amado. Que tú puedas aquietarnos nuestra alma en esta tarde, nuestros pensamientos, Señor. Disponiéndonos, Padre, para que tú nos hables, para que tú nos llenes de tu poder, de nueva fuerza, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo, te anhelamos más que nada, Señor. Te adoramos, Jesús. A ti te venimos a alabar, bendecir, Señor amado. No hay nadie como tú. Abre tu boca y uno sueltas y glorifícalo a Él, adóralo. Que puedas liberarte en su presencia y decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí. Necesito ese renuevo en mí, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor. A ti te adoramos.
Gracias, Señor. Gracias porque nos ha escogido a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en tus planes estaban nuestras vidas. Dame de beber de tu amor, fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad. Gracias por tu misericordia en este día, Señor. Gracias, Señor, por tu amor inagotable, por tu misericordia nueva en este día para cada uno de nosotros, Señor, que nos podemos acercar libremente ante el trono de tu gracia. De tus manos, Señor, ha sido extendida para nosotros y podemos acercarnos a ti, Jesús. Es ahora me haces fuerte como eres. Fui ahora aquí, mis temores desvanecen. Sacia mi ser, inagotable amor. Señor, estamos sedientos de ti. Tu amor, solo tú nos puedes saciar, Jesús. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, inagotable amor. Creemos en ti, Jesús. Creemos en tu amor y en tu misericordia. Que tiene el poder. Dele gloria a Él. A ti, Jesús, te venimos a honrar. A ti te venimos a dar gloria en esta tarde. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder para resucitar, aquel que tiene el poder para dar vida, aquel que tiene el poder para libertar, para sacarnos de la esclavitud, aquel, a Él, la gloria sea a Él. Aquel que tiene el poder, a ti, Jesús, te damos gloria en esta tarde.
despertado. Gracias, Señor, porque si miramos atrás podemos decir gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mí. Gracias por lo que tú has hecho por mí, Jesús amado. Que podamos ser agradecidos en esta tarde, decirle gracias, Jesús. Gracias por esta misericordia, Señor, en este día. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tenerte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos encontrarte cuando te buscamos, Señor amado. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Solo tú puedes saciar nuestras vidas. Solo en ti podemos encontrar la plenitud, Señor amado. Hasta que conocen su Salvador. Gracias. Gracias porque extendiste tu brazo para nosotros, Señor. Gracias porque podemos acercarnos, papi. Hoy nos acercamos sin temor. Gracias por tu perdón, Jesús. Gracias, Señor. Nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Hemos alcanzado por su gran amor. Por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Gracias. Acércate. Tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar para adorarte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu redención, por tu perdón. Nos acercamos sin temor. Oh, sin temor, tal y como somos, nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de beber y nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Ahora hay en ti estamos seguros, Jesús. En ti, Señor. En su amor confiamos, descanso. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Señor, a ti te honramos, a ti te alabamos, a ti te glorificamos, Señor.
damos gracias a Dios en esta tarde por el privilegio de poder estar juntos adorándolo a Él. Amén. Como decía esta canción, ninguno de nosotros lo merece, pero Él nos ha aceptado tal como somos, Él nos ha abierto sus brazos para cada uno de nosotros. Y hoy nuevamente ha renovado su misericordia para poder presentarnos delante de Él. Amén. Poder estar juntos para que Él ministre nuestros corazones y Él nos hable de acuerdo a la necesidad que Él vea en nosotros y lo que Él tiene planeado para este día. No te distraigas, que pueda decirle: Señor, estoy sedienta de ti. Amén. Gracias, Jesús. Te adoramos. Eres mi paz, Señor. Te bendecimos. Dios, tus palabras fluyen Gracias. en mí. Gracias. Y yo te anhelo, Señor. Dile, Señor, cuánto lo anhelas en esta noche. Señor, te anhelamos con todo nuestro ser, Señor. Eres mi respirar, Dios, tú eres celestial, vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Anhelo tu palabra en mí en esta tarde. Hablando mi vida. Perdido sin ti, yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti, perdido sin ti, perdido sin ti. Oh, estoy perdida sin ti, perdido sin Queremos tu voluntad, Señor. Deseamos tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, Espíritu Señor. Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No queremos nada fuera de ti. Dale gracias al Señor por esta hora. Reconócelo en todos tus caminos. Dale gracias a Dios que Él ha tenido control de tu vida, que ha tenido el control de todas las cosas que han sucedido. Debemos de darle gracias por todo lo que hemos estado viviendo, por todo lo que ha sucedido, por todo lo que nos pasa día a día, de que
Él sigue teniendo el control de nuestras vidas y que sus planes son perfectos, son maravillosos, que Él nos ama, que Él nos cuida. ¿Cuántos saben y creen que Él nos ama y nos cuida? Y que debemos darle gracias a Dios por todo. Gracias. Gracias. Porque esa es la voluntad de Dios. O sea que de lo bueno, de lo malo, allá decía Job, ¿qué daremos gracias a Dios solamente de lo bueno y no de lo malo? Porque a veces nosotros con nuestros ojos miramos y decimos, esto es bueno, gracias Señor, esto es malo, no le voy a dar gracias a Dios. Pero a veces, ¿sabe qué? Algo malo a nuestros ojos puede tornarse bueno o puede ser una bendición para lo que Dios quiere y lo que tiene planeado para nuestra vida. Y de hecho, yo en este día quiero hablarte de esto. Quiero que me acompañes en tu Biblia, aquellos que trajeron su Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Muchos dicen, muchos estudiosos de la Biblia, muchos maestros bíblicos dicen que Hechos de los Apóstoles debería llamarse, o muchos le dicen Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad los apóstoles fueron instrumentos de Dios para lo que realmente el Espíritu Santo hizo, y cómo el Espíritu Santo comenzó la iglesia, cómo marcó la vida de muchos de los discípulos, de los seguidores, de aquellos que tomaron la encomienda que Jesús hizo por allá por el final de Mateo, lo vemos, por el final de Marcos también lo vemos, que Él dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ordenándoles que guarden todas las cosas de aquí hasta que yo vuelva. Amén, lo conocemos eso como la Gran Comisión, ¿no? Pero esa Gran Comisión hubiera sido imposible sin la intervención divina del Espíritu Santo. Por eso Jesús antes le dijo, ustedes no se vayan hasta que no llegue el Espíritu Santo. Pero no me quiero adelantar porque quiero que podamos ver un suceso y un acontecimiento de que cuando algo parece tornarse para mal, o algo que nos sucede, que nos decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no le pasó a otro? No entiendo. Bueno, quizás en el plan entero de Dios, porque nosotros vemos solamente una etapa o un capítulo o un fragmento, pero en el plan entero de Dios podemos entender cuál es el propósito. Y dice en el libro de Hechos, yo me quedo medio abajo la mesa, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19, acá habla acerca de los primeros predicadores del Evangelio que habían sido esparcidos desde Jerusalén por causa de algo que sucedió y que fue la persecución de la iglesia, que esto sucedió después de la muerte de Esteban. Y dice, ahora bien, verso 19, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, acá podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 7, vemos el arresto y la muerte de Esteban, cuando él les testificó de Cristo y les habló, los religiosos junto con Saulo, porque fue antes de la conversión de Saulo, que si no me equivoco está narrada en el capítulo 9, ¿sí? En el 9, dieron suceso a la muerte de Esteban. Y a causa de la muerte de Esteban, muchos de los discípulos del Señor tuvieron que salir, fueron esparcidos por todo Jerusalén y tuvieron que salir, fueron a Samaria. Y allí empezaron a anunciar el Evangelio. Y dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos todavía creían que el mensaje era solo para los judíos, sin saber que el Espíritu Santo tenía una parte importante, y era que el mensaje también iba a ser para los gentiles, de lo cual nosotros estamos dentro de los gentiles porque no somos judíos, y de ello le damos gracias a Dios. Verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Mira esto, lo que comenzó como una persecución, algo que había sido destinado para hacer daño a la iglesia,
resultó ser para su bien. ¿Por qué? Porque los enemigos los echaron de la ciudad, los echaron de Jerusalén, los echaron como basura. Pero ¿qué dice? Dice que Cristo los recibió para usarlos para su gloria. Ellos los echaron de la ciudad y los echaron como basura, los maltrataron, los trataron mal. Y ellos quizás podrían haber dicho, pero ¿cómo se fueron? Mirá lo que dice la palabra de Dios y que esto puede enganchar con esto. ¿Sabes que muchas veces nosotros en la palabra de Dios encontramos pasajes, encontramos promesas de Dios, encontramos cosas que Dios nos dice que Él va a hacer con nosotros o a través de nosotros, pero Él no nos dice en qué proceso nos va a meter o de qué manera Él nos va a llevar a hacer tal o cual cosa. Mira lo que dice Hechos 1:8, un versículo muy conocido. Dice, pero recibiréis poder. ¿Qué recibirán? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, o sea, sobre ustedes, el Espíritu Santo. Esta es la promesa que Jesús le está dando. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la promesa del Señor Jesús. Y recibirán poder. Pero uno dice, si yo voy a recibir poder es porque voy a necesitar ese poder para usarlo en algo. Y muchas veces uno dice, uy, va a venir el Espíritu Santo sobre nosotros y bueno, vamos a tener una experiencia, vamos a tener un éxtasis, como muchos en el libro de Hechos vemos que a Pedro le decían que estaban todos borrachos y él le dijo que le explicó qué es lo que había sucedido. Y uno podría decir, bueno, va a venir el Espíritu Santo sobre mí, voy a poder hablar en nuevas lenguas, voy a poder tener Pero el Espíritu Santo lo que va a darnos es poder. Es de nuevo, es dunamis, la palabra original es dunamis, que significa dinamita. ¿Para qué? El dunamis que Dios nos va a dar, ese poder, es para predicar la palabra de Dios. Y fíjate acá lo que está sucediendo. Volvemos de nuevo a Hechos 11. Dice el verso 20, pero habían entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él les dijo, manténganse fieles al Señor. O sea, cuando Bernabé llegó, porque lo mandaron a buscar, se dio cuenta que en Antioquía estaba sucediendo un avivamiento. Que la gente se estaba convirtiendo a decenas y a centenas. ¿Y sabes qué? Estos hombres que predicaron la palabra para que muchos se convirtieran, no eran parte de los apóstoles, no eran parte de los discípulos, eran simplemente oidores del Evangelio, que creyeron en el Evangelio y lo que hicieron ellos fue comunicarlos. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros decimos, la palabra de Dios dice, me seréis testigos. ¿Sabes lo que es el testigo? El testigo es el testimonio, es eso que se usa en las carreras de posta, que se va pasando uno al otro hasta terminar. Bueno, ese es el testimonio que estos hombres, estaba leyendo el comentario bíblico de Matthew Henry, que es un escritor, y él dice, hombres ordinarios compartieron un mensaje poderoso y cambiaron una ciudad entera. O sea, no eran parte de los apóstoles, estos hombres que predicaron la palabra de Dios. Eran hombres ordinarios, hombres como cualquiera de nosotros, que un día creyeron el mensaje que hicieron, lo compartieron, porque la palabra de Dios que dice que lo que de gracia recibimos, ¿qué tenemos que hacer? De gracia tenemos que darlo. Y estos hombres creyeron. Y lo que está sucediendo acá, Bernabé se da cuenta de que Antioquía está en medio de un avivamiento. Pero mira lo que sucede. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, o sea, con un deseo de corazón firme, permanecieran fieles al Señor. ¿Sabés que cristianos se dice porque son seguidores de Cristo? Mucha gente decía, son cristianos ¿por qué? Porque son como Cristos chiquitos. Y yo acá quiero hacerte una pregunta. Y mi pregunta es, cuando la gente de afuera, tus compañeros de trabajo, tu familia que no son creyentes, tus vecinos, tus conocidos, te ven, ¿te darían el rótulo de cristiano? ¿Te dirían, vos sos cristiano, vos sos cristiana, viste, aquel es el cristiano? ¿O qué dirían? ¿Sabés que yo leía esto y me llamó la atención? Que no fueron entre los mismos cristianos que se pusieron este título de cristianos.
Porque muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, decime si alguna vez no has escuchado algún conocido, algún amigo, un familiar, un compañero de trabajo, pero que dice, soy cristiano, pero vos sabés que quizás deja mucho que desear en algunas cosas. Vos decís, ¿vos sos cristiano? Y a veces te hace pensar, vos decís, Señor, yo soy cristiano. Yo realmente te estoy mostrando con mi vida, te estoy mostrando a vos. Señor, yo realmente estoy bendiciendo a otros, yo realmente estoy ayudando a otros, Señor, yo realmente me estoy negando a sí mismo para poder ser, porque ser cristiano encierra muchas cosas. Y dice que por primera vez, y acá aparece por primera vez la palabra cristiano en la Biblia. Y no sé si muchas veces se usa. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual descendió en tiempo de Claudio. Entonces, verso 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Acá vemos el obrar de la iglesia. Cuando la iglesia ve que hay una necesidad, la iglesia acude enseguida a poder ayudar al necesitado. ¿Debe ser así la iglesia? ¿Debe ser así? Amén. Que cuando vemos la necesidad, poder ir a ayudarlo. Que cuando vemos al caído, tenderle una mano. Que cuando vemos, dice la Biblia, hablando acerca del ayuno, ¿no es más bien el verdadero ayuno que compartas tu pan con el hambriento? Dice, ¿verdad? Muchas veces ayunamos y dejamos de comer, pero el ayuno también es compartir el pan con el hambriento. No olvidarte, dice la Biblia, de la viuda, del huérfano, del extranjero. En este tiempo, hermano, no sé tú si sos de mirar el informativo, pero a mí me gusta mirar el informativo, me gusta informarme. Más que nunca vemos extranjeros, venezolanos y cubanos en Uruguay hoy está lleno. Y uno podría decir, pero poco trabajo que hay en Uruguay, van a venir a sacar el trabajo de lo que... No sé si hay, pero si vas a Montevideo o al shopping o a algún supermercado grande, vas a ver gente trabajando en seguridad, lleno está. Cubano y venezolano está lleno. La Biblia dice que no tenemos que olvidarnos del huérfano. La Biblia dice que no tenemos que olvidarnos del extranjero. Y a veces nos enojamos y decimos, ¿pero por qué? Mira, vino a robar. No, al contrario, sí, Señor, gracias. Yo siempre digo ahora, se ve que Dios tiene algo especial con Uruguay. Porque que la gente quiera venir a nuestro país, bueno, tenemos que ser agradecidos en eso de que nuestro país, de alguna manera, consciente o inconsciente, directa o indirectamente, está siendo bíblico. Porque está teniendo cuidado y está albergando al extranjero. Y la iglesia de Jerusalén, la de Jerusalén estaba pasando necesidad. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora en este pasaje vemos a Herodes que persigue a la iglesia era perseguida, la iglesia crecía, pero la iglesia era perseguida. La iglesia crecía, la iglesia avanzaba, la iglesia se multiplicaba, los discípulos aumentaban, las conversiones eran en decenas, en centenas y en miles, pero aún así la persecución seguía. Si uno va a la Biblia y ve la historia de la iglesia, sobre todo en el libro de Hechos, después del ascenso de nuestro Señor Jesús, vemos que la iglesia cuanto más perseguida era, más crecía. Hay países donde se prohíbe predicar el evangelio y donde tienen que estar en lugares cerrados prácticamente clandestinamente, en cuevas, en sótanos, y ahí es cuando la gente más predica. Es como cuando vos le decís a tu hijo, no hagas esto, ¿y qué hace el hijo? Va y lo hace. Bueno, la iglesia cuanto más perseguida fue, más creció. Y acá vemos este caso, dice verso 6 del capítulo 12, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, capítulo 12, versículo 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Recordad, hermano, que el diablo siempre va a querer maltratar a la iglesia. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos a alguien que está con nosotros. El Espíritu Santo, el Señor Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin. Aún
aunque tengamos que pasar por dificultades, que tengamos que pasar por pruebas, tengamos que pasar por lucha, dice la Biblia que tenemos que darle gracias a Dios en todo, que los que aman al Señor todas las cosas le ayudan a bien y que Dios está con nosotros, que a Él no se le escapa nada. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Uno dice, uy, la iglesia está en avivamiento, qué tremendo. Pero matar, o sea, la iglesia no está exenta de que no tengamos que pasar por tribulaciones, de que no tengamos que pasar por pruebas, que no tengamos que pasar por dificultades, por momentos difíciles. Uno puede decir, no, vení a la iglesia que está todo bien, vení a la iglesia que todos tus problemas se te van a solucionar, vení a la iglesia y pará de sufrir. No. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Esa es la esperanza y la confianza que nosotros tenemos. Que los problemas no se van a terminar, pero que vamos a tener a alguien que nos va a poder ayudar a poder solucionar esos problemas. O por lo menos para tener alivio, para tener descanso, para tener esperanza, para tener seguridad de que en esta vida quizás vamos a tener que sufrir, vamos a pasar por tribulaciones, pero nos espera una gloria eterna. ¿Cuántos saben que nos espera una gloria eterna? Amén. Que no vamos a sufrir, que no vamos a tener que estar preocupados de nada, que va a ser otra cosa. Dice verso 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, porque había público, había hinchada, les gustaba a ellos. Porque ¿quién fue que, si bien sabemos que Jesús fue a la cruz, no lo mató nadie, pero ¿quiénes fueron los que festejaron y los que votaron a favor de que, ¿quién quieren que le soltemos, a Jesús o a Barrabás? Y ellos dijeron a Barrabás. A ellos les gustaba el ruido, les gustaba que hicieran esa clase de espectáculo. Bueno, dicen que a los judíos les gustó. Y esto le agradaba a los judíos y procedió a aprender también a Pedro, a aprenderlo. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, se venía la Pascua. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Sería pesado, Pedro, para ellos, que le pusieron 4 grupos de 4 soldados. Ahí estaba Pedro, una de las columnas y baluarte de la iglesia. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué iban a hacer? Después de la Pascua lo iban a sacar y a Pedro posiblemente también lo iban a matar. Porque el rey Herodes le vio que le gustó al pueblo. Y dijeron, vamos, así como soltaron a Barrabás y le gustó, mataron a Jacobo y le gustó, bueno, él lo encerró, dejó que pasara la Pascua porque no se podía hacer nada. Y cuando pasara la fiesta, lo iban a sacar y lo iban a matar también a Pedro. Pero esos eran los planes que él tenía. Esos eran los planes que el enemigo tenía. Dice, así que Pedro, mirá esto, este versículo me bendice, este versículo me apasiona. Este versículo despierta algo en mí y anhelo con todo mi corazón que pueda despertar algo en vos también, iglesia, hermano mío. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero mira lo que dice, pero la iglesia, así conmigo, pero la iglesia. ¿Sabes que a mí me bendice cuando aparece la palabra pero? Porque acá está hablando de que, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, punto y coma, hay una pausa, pero viene algo distinto. Dice, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia intercedía. ¿Sabes que un poco meditando y pensando en esto, yo le he puesto a este mensaje que Dios es dueño y Señor de la iglesia? ¿Cuántos creen que Dios es dueño y Señor de la iglesia? Esto quiere decir que Dios hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere y porque Él quiere. Eso habla de la soberanía de Dios. Eso habla de que Dios es soberano. A veces uno dice, ¿por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué a Jacob lo amó y a Esaú lo aborreció? ¿Por qué? No sabemos por qué. Dios es soberano. ¿Por qué Dios me eligió a mí y no al vecino? ¿Por qué Dios es soberano? Y ahí tenemos que aceptar la soberanía de Dios. Y acá vemos que mientras Pedro estaba en la cárcel, preso, la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. La iglesia estaba orando porque vieron que si Dios no intervenía, el final de Pedro, ¿cuál era? La muerte. Porque ya le había gustado al público. Entonces la iglesia que dijo, no, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es poderoso. Hermanos, ¿sabes qué? La oración
Mirá esto, la oración no cambia los planes que Dios tiene, pero la oración nos lleva a poder ir hacia la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Pedro no muriera, porque mirá cómo sucedió. O sea, quiero aclarar esto para que veamos que nosotros no podemos, por más que nosotros oremos, por más que nosotros ayunemos, por más que nosotros lloremos, por más que nosotros pataleemos, hasta que quizás intentemos, por decirlo así, pelear con Dios por algo, si no están los planes de Dios, Dios no lo va a hacer. No por eso vamos a dejar de orar, no, porque es un mandato el orar. Jesús dijo que tenemos que orar sin cesar. Es más, la voluntad de Dios es que oremos. ¿Por qué? Porque nos hace bien, porque es bíblico, porque es un mandato. Ahora, lo que después conseguimos a través de la oración, eso es todo tarea de Dios. Dice la palabra de Dios que Pablo plantó, Apolo regó y el crecimiento lo dio el Señor. O sea, el que se encarga de, como decimos muchas veces, después de fritar las tortas a ver cuánta grasa queda, es Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea. ¿Cuál es mi tarea? Orar. ¿Cuál es mi tarea? Leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios, saber cuál es la voluntad de Dios. Señor, yo tengo este deseo, yo quiero esto. ¿Pero qué dijo Jesús? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A través de la oración yo puedo entregarle a Dios cuál es mi voluntad, pero también a través de la oración yo tengo que estar dispuesto a que Dios me entregue su voluntad para mi vida. Y ahí está, en la oración, donde Dios transforma mi corazón, donde Dios prepara mi vida para que yo pueda recibir cuál es la voluntad de Dios, que muchas veces no es la voluntad nuestra, o no es de la manera que nosotros creemos. Recordad, Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos estaban en Antioquía, había un avivamiento, estaban predicando la palabra de Dios, estaban siendo testigos en Samaria, porque Antioquía era una ciudad de Samaria. Pero ¿de qué manera fueron? Los tuvieron que echar de la ciudad. Los sacaron a patada, los expulsaron, los corrieron. Uno podría decir, Señor, ¿pero por qué nos corrieron? Bueno, lo que quizá para ellos fue los sacamos de acá, festejaban, no se dieron cuenta que ellos estaban siendo usados por Dios para que el Evangelio tuviera una predicación acelerada. Porque era bíblico. Jesús dijo, los voy a llevar por todo el mundo, van a ir con el mensaje. No sabían de qué manera, muchas veces nosotros no sabemos de qué manera Dios nos va a usar, pero nos va a usar. Así que nuestra tarea y nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Prepararnos. Es decir, Señor, prepárame, Señor, heme aquí. Isaías ni sabía la que le esperaba cuando dijo heme aquí. Moisés ni le esperaba lo que él tenía que enfrentar con el pueblo de Israel. Yo creo que si no le hubiera dicho, pero mirá, me hubieran dejado nomás en ese Moisés, en el río, y me hubiera seguido de largo y moría y no. Pero él fue usado por Dios para ser el líder del pueblo de Israel. Y así nosotros muchas veces nos preparamos y a veces tenemos que pasar por fuego, a veces pasamos por agua, a veces decimos, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Y bueno, Dios está preparando nuestra vida, porque Él nos quiere usar. ¿En qué versículo íbamos que me perdí? 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella noche misma, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, o sea que había máxima seguridad sobre Pedro. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, o sea, vestite, levantate, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Qué bueno seguir detrás de los pasos del Señor, ¿verdad? Dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que él pensaba que veía una visión. Él pensaba que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Dice la palabra de Dios que Dios abre puertas que nadie puede cerrar, pero que Él también cierra puertas que nadie puede abrir. Ahí vemos la soberanía de Dios. Ahí vemos los planes de Dios, los propósitos de Dios. Pedro caminaba, se pensó que estaba viendo una visión, pero era Dios. Era su ángel, era su presencia, era su espíritu, yendo delante de él, abriendo camino, abriendo puertas. Hermanos, lo que muchas veces a nosotros nos puede tardar décadas, nos puede tardar años, cuando es el tiempo
el momento y la voluntad de Dios, Dios va a empezar a abrir puertas delante de nosotros para que nosotros solamente caminemos y avancemos. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuánto pueden decir amén? Porque no va por nuestra fuerza, no va por nuestra cantidad de años como cristiano, va simplemente en que Dios tiene un plan, una voluntad, un propósito y un tiempo para cada cosa. Lo que Dios quiere que en nuestro corazón nosotros aprendamos de que, Señor, quiero ser obediente. Quizás si este no es el tiempo, bueno, tengo que aceptarlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido cosas? Hemos orado a Dios y Dios no nos la ha dado y hemos creído que Dios ha sido malo con nosotros, que ha sido injusto con nosotros. Y no es así. Es que Dios dice, no es el tiempo, no es el momento. Yo no sé, mi hija Sarita que tiene 7 años me pide la llave de un auto, yo no se la puedo dar porque no sabe manejar, porque se va a matar. Y así muchas veces en Dios le pedimos cosas a Dios que dice, me parece que no es el momento. Cuando esté el momento preparado te lo voy a dar. Jesús dijo en un momento, me ha llegado la hora, ha llegado el día, pronto el Hijo del Hombre va a ser entregado. Ustedes quédense acá orando, le dijo a los discípulos. Y él volvió y fue, y su alma estaba inquieta porque él sabía que estaba llegando la hora. Hermano, cuando llega la hora de Dios para nuestra vida, aunque la puerta esté cerrada, Dios te va a mandar que camines y cuando vayas caminando la puerta se va a abrir sola. Dios lo que quiere y lo que espera de nosotros es obediencia. Amén. Y dice, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. El ángel lo que hizo fue liberarlo de la cárcel y soltarlo. Entonces Pedro, verso 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Ahí le empezó a caer la ficha. Me ha librado de todo lo que me iba a suceder y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro dijo, ahora entiendo, mi destino para ellos era la muerte, pero Dios envió a su ángel para que me librara. Suena como cuando dice Daniel, Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones y no me hicieron nada. ¿Por qué? Porque Daniel confiaba en Dios. Y así mismo Pedro confiaba en Dios. Fíjate que cuando estaba Pedro en la cárcel, si no me equivoco, dice acá, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y cuando Herodes lo iba a mandar de aquí, Pedro durmiendo entre los soldados. Pedro no estaba preocupado, Pedro no estaba mal, Pedro no estaba enojado con Dios. Porque uno podría decir, Pedro estaba en la cárcel, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué me...? ¿Alguna vez hicimos eso nosotros? ¿Verdad que sí? Por nuestra inmadurez espiritual, por nuestra falta de conocimiento, por nuestro poco entendimiento, hemos dicho, Señor, pero ¿por qué esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué te la agarrás conmigo? Y estoy de turno. Más de una vez lo hemos hecho y no lo hemos entendido. Otro ejemplo tenemos, Pablo y Silas en la cárcel por predicar la palabra de Dios. ¿Ellos qué hicieron? ¿Estaban enojados? No. Dice que a medianoche alababan a Dios. Uno podría decir, los presos que estaban en la otra cárcel, después están locos, están presos y están alabando a Dios. En vez de estar, hermano, tenemos que dar gracias a Dios en todo. ¿Cuándo fue la última vez que en medio de una situación difícil diste gracias a Dios? ¿Cuándo fue en medio de una necesidad, en medio de una escasez, en medio de un dolor físico, de tu alma o de algo que no entendías? Dijiste, Señor, gracias. No entiendo lo que me está pasando, no sé para qué me está pasando, pero te doy gracias. Hermano, es un ejercicio recomendable dar gracias a Dios por todo. Vaya que ejercicio, es un mandato de Dios, que tenemos que dar gracias a Dios por todo porque es la voluntad de Dios. Que en este día podamos aprender que dar gracias a Dios por todo es la voluntad de Dios. Y acá vemos a Pedro, que él entendió que lo que había sucedido era que el ángel del Señor, o sea, Dios había enviado un ángel para que lo sacara de la cárcel, porque cuando se terminara la Pascua lo iban a matar. Lo iban a decapitar, le iban a cortar la cabeza. Y Dios dice, el plan que yo tengo para Pedro no es ese, así que nadie va a frustrar mis planes. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Nadie puede frustrar los planes de Dios que Él tiene para tu vida. ¿Sabías eso? Nadie puede frustrar los planes. ¿Sabías eso? Nadie puede frustrar los planes de Dios. Es más, ni siquiera yo puedo llegar a frustrar los planes de Dios. Ni siquiera yo puedo llegar a frustrar los planes que Dios tiene para mi vida. Y dice, mira lo que dice. Y habiendo considerado esto, o sea, Pedro a medida que iba caminando, iba pensando, le iba cayendo la ficha y se daba cuenta de lo que le estaba sucediendo. Y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, ¿qué dice? Reunidos orando. Ya la iglesia. Pedro estaba en la cárcel,
Estaba durmiendo y él estaba descansando. ¿Por qué? Porque él sabía que afuera había una iglesia, que afuera había un pueblo que estaba militando por él, que estaba orando por él, que estaban clamando a Dios, que estaban intercediendo a Dios. Hermano, en este tiempo de virus, de pandemia, de COVID-19, de aislamiento social, de no poder reunirnos, ¿qué fue lo que más hiciste? ¿Oraste? ¿Leíste la Biblia? ¿Estabas deseando volver a reunirnos? No sé vos, yo estaba deseando volver a reunirnos para poder vernos, para poder estar juntos, porque de hecho las reuniones las seguimos haciendo, los cultos los hacíamos en casa, transmitíamos por Facebook, pero no era lo mismo. No era lo mismo poder vernos. Yo miraba la cámara y sabía que del otro lado quizás nos estaban mirando, pero yo no los podía ver. Pero hay algo especial, hermano, cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia está junta con un motivo, con un bien común, y es alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Y acá vemos la iglesia. Pedro estaba en una situación difícil. Quizá hoy alguien de la iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra familia, está en una situación difícil. ¿Sabe qué? Es bueno saberlo. ¿Para qué? Para que la iglesia no se quede de brazos cruzados, sino para que la iglesia pueda orar, para que la iglesia pueda clamar a Dios, para que la iglesia pueda interceder y la iglesia pueda interceder a favor de alguien. Amén. Y dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María y de Marta, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí estaba la iglesia reunida, en una casa. Sí, en una casa estaba la iglesia reunida. Cada vez que se reúnen 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas, 20 en un lugar con el propósito de alabar el nombre de Dios, ahí está la iglesia reunida. Puede ser en un lugar, puede ser al aire libre, puede ser en un vehículo, puede ser en donde quiera que sea. En un hospital, en una cárcel, ahí está la iglesia del Señor. Y dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermano, mirad todas las promesas que hay de Dios para su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Muchas veces decimos, vamos a la iglesia. Bueno, hoy nos vemos en la situación de que no tenemos iglesia propia, o no tenemos templo por decir, bueno, acá está la iglesia reunida. Mañana quizá vamos a otra casa, ahí está la iglesia reunida. En la semana que viene nos toca estar en una plaza al aire libre, ahí va a estar la iglesia reunida. Amén. Y dice que estaba la iglesia reunida orando. Verso 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la incrédula, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Mira esto. Estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Esta muchacha va y le golpea la puerta, y de gozo que tenía por ver que era Pedro, no le abrió la puerta. ¿Alguna vez te pasó, hermano, estar orando por algo y cuando te dicen, no ores más, tu oración se cumplió? A veces no se cumple, pero cuando es la voluntad de Dios se cumple. Y qué lindo que te vengan a decir, mirá, esto por lo que estabas orando te lo trajeron. Decía, o no crees, nada, ¿será? ¿Será que no será que me están engañando? Y parece que Pedro golpeó la puerta y Rode, de la alegría que tenía, no le abrió. La cual reconoció la voz de Pedro. La cual cuando reconoció la voz de Pedro con gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y mirad lo que dice, verso 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Ahora vemos una iglesia que estaba orando por un Pedro para que salga de la cárcel, y cuando le golpea la puerta a la casa diciendo que era él, viene la muchacha que fue a abrir la puerta, vio que era Pedro, comprobó y le dijo, como diciendo, no oren más. Dios nos respondió, Pedro está a la puerta. No, vos estás loca, déjanos que estamos orando. Vamos a seguir orando. Señor, te pedimos que liberes a Pedro. No, pero no entienden. Pedro está a la puerta. Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es un ángel. Primero le dijeron que estaba loca, después le dijeron que era un ángel. Hermanos, a veces es como que, capaz que Dios, es como que Dios, como que si Dios no nos entendiera a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios por un lado diría, pero me está pidiendo algo que yo sé que si se lo doy, no me va a creer que se lo doy, y entonces no se lo doy nada. Imagínate si Dios pensara así. Señor, necesito esto. Y Dios dice, te lo voy a dar, pero como yo sé que va a ser incrédulo, no lo va a creer, no lo va a recibir, no te lo doy nada. Y pensamos que Dios se enoja con nosotros. Pero acá vemos que Pedro estaba a la puerta. Primero le dijeron, estás loca. Después le dijeron, es un fantasma. Mas Pedro, verso 16, persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Mirá las tres reacciones que tuvieron.
Le dijeron que estaba loca, le dijeron que era un fantasma y después se quedaron atónitos. Hermano, cuando nosotros oramos a Dios por algo, ¿oramos con fe o oramos sin fe? Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. ¿Qué dice? El que pida, ¿qué? ¿Qué dice? El que pida, pida con fe. No dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. ¿Qué hace? ¿Cómo son las ondas del mar? Van y vienen. ¿Y qué pasaría si nosotros fuéramos a orar y Dios nos hablara con voz audible y le dijera, mirá, Diego, yo no te voy a dar lo que me estás pidiendo porque vos me lo estás pidiendo sin fe? Porque yo sé que si te lo doy vos vas a ser incrédulo y no me vas a creer. ¿Qué le dirías vos si Dios te dice una respuesta así? Porque acá vemos que la iglesia estaba orando, estaba clamando a Dios, le estaba pidiendo algo a Dios y Dios lo hizo realidad. Porque, volvemos a lo mismo, era el plan y la voluntad de Dios. Pero le dijeron a esta muchacha, estás loca, es un fantasma, pero cuando vieron que era Pedro quedaron atónitos. De la alegría y de la sorpresa. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, y una de las maneras de conocer a Dios es a través de su palabra. De escudriñar la palabra, de ver los métodos que Dios usa, hermano. Si vamos a la Biblia, vamos a ver los métodos más inusuales usados por Dios para hacer cosas a favor de sus hijos. Ya vimos, Daniel fue tirado en un foso de león y los leones no le hicieron nada. Elías estaba al costado de un arroyo y los cuervos le traían carne para que él comiera y Dios le daba pan del cielo y tomaba agua del arroyo, o sea, de una manera loca, de una manera insólita. El pueblo de Israel tuvo hambre y quería pan y Dios le dio pan. Querían carne y le hizo llover codornices hasta que le salían por las orejas. Pero muchas veces nosotros vamos y oramos a Dios y le pedimos cosas, pero nos falta fe. Y acá vemos una iglesia poderosa que estaba llena del Espíritu Santo. Vemos estos hombres que fueron los primeros que predicaron el mensaje en Antioquía. ¿Y quiénes eran? Eran hombres cualquiera. Eran hombres comunes y corrientes, eran hombres quizás sin estudio, sin instituto, sin teología bíblica, pero ¿qué hicieron un día? Les compartieron el mensaje de Jesucristo, lo creyeron, lo tomaron para sí y lo predicaron y un avivamiento sucedió. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo, o sea, a Santiago, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro, más Herodes, o sea, se armó un alboroto de que no encontraron a Pedro donde estaba. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallar, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vemos todo el transcurso de este acontecimiento, de lo que estaba sucediendo, de estos cristianos, de esta iglesia que estaba naciendo, que estaba creciendo, cómo el favor de Dios estaba sobre ellos, sobre los discípulos, sobre los cristianos. Y esta palabra de Dios, hermano, es para que nosotros podamos tener confianza, podamos tener fe en Dios, en quién es el que nos llamó, quién es el que nos comisiona, quién es el que nos empodera, porque Dios es el que nos da de su espíritu para que nosotros hagamos tal o cual tarea. Nunca vamos a ir solos y nunca dependamos de nosotros. Cuando veamos que hay algo que no lo podemos hacer o que decimos esto es para, que no nos dé vergüenza de decir, ay, yo creo que esta persona lo puede hacer, yo creo que esta tarea no es para mí, es para otro. Fíjate lo que hizo Bernabé. Dijo, acá hay un avivamiento, hay una iglesia que están haciendo, hay cientos y miles de personas que necesitan ser enseñadas y discipuladas, yo no puedo, voy a ir a buscar a Pablo. Y eso fue lo que hizo. Hermano, ¿sabes por qué? Porque él no quería entorpecer la obra de Dios en esa ciudad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo de nadie, yo quiero servirte. Y quiero servirte en el lugar que vos quieras. Hermano, la Biblia dice que nosotros somos todos miembros de un solo cuerpo, pero todos como miembros tenemos distinta función cada uno. ¿Verdad que no todos hacemos lo mismo? Bueno, la idea de Dios es que cada uno de nosotros podamos servir a Dios, servir en un área, en lo que sea, pero que sea para beneficio del reino de Dios. Porque lo que Bernabé no quería era que se entorpeciera la obra de Dios, sino que la obra de Dios creciera. Y la iglesia avanzó, la iglesia creció, aunque fue perseguida,
aunque muchos tuvieron que dar su vida, aunque muchos tuvieron que negar cosas y dejar a un costado ciertas cosas, bueno, nuestro tiempo de orar y decirle a Dios es: Señor, ¿qué es lo que vos querés para mi vida? ¿Y qué es lo que querés que yo deje a un lado? Para que tu obra pueda avanzar, para que tu obra pueda crecer y para que muchos puedan conocer del Evangelio de Cristo. Recordad esto: estos hombres que hablaron y que predicaron eran hombres comunes y corrientes, hombres sin estudio, pero fueron obedientes a Dios y Dios causó un avivamiento en Antioquía. Oremos a Dios para que Dios pueda usar nuestras vidas, hombres y mujeres comunes y corrientes, para poder causar un avivamiento, primero en nuestra vida, en nuestro entorno, y después hacia donde nos quiera llevar. Quizá vaya a saber cuál es el Samaria, Judea y hasta el último de la tierra que Dios nos quiera llevar. Amén. Yo quiero invitarlos que podamos orar por esta palabra de hoy. Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que cambia nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es la que hace una diferencia notoria en nosotros. No lo que somos, sino lo que tu palabra hace en nosotros. No como vinimos, sino como vivimos o como nos vamos después de habernos encontrado contigo y con tu palabra. De hecho, Señor, tú eres el Verbo, tú eres la palabra encarnada. Tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres la verdad, Señor. Y esta palabra necesitamos que se haga verdad en nuestras vidas, que esta palabra se haga carne en nosotros, que sea notorio, Señor, de que somos cristianos, de que somos tus hijos. Así como a los discípulos les llamaban cristianos, Señor, anhelamos con todo nuestro corazón, no simplemente por un nombre o por un rótulo o por un título, pero anhelamos con todo nuestro corazón, Señor, que la gente cuando nos vea, aquellos que aún no te conocen, aquellos que quizás son incrédulos, aunque no crean en ti mucho, Señor, pero que puedan reconocer que somos tus hijos, que somos cristianos, que en nuestra vida